¿Cuántos vivos hay en ese lugar? No, ahora que el cielo escuche. ¿Cuántos vivos hay en ese lugar? Somos nosotros, vivimos por Él. Los vivos saludan a la persona que está a tu lado. No podemos abrazar ni tocar, pero salude, por favor. Abrazo virtual, como tú lo quieras decir, pero saluda, por favor. Y una vez que hayas saludado, toma tu lugar, ocupa tu silla, por favor. Bueno, la noticia es que regresamos a semáforo naranja. Pero bueno, vamos insistiendo, vamos orando. Isso vai para algo mejor, isso vai terminar, não se preocupe. Pero mientras, assim estamos com as sillas, com a sana distancia. E les voy a dizer algo, aunque entremos a semáforo verde, aqui em Graça e Paz, claro que as sillas vão regresar a seus lugares, pero as medidas de sanitização vão a seguir. ¿Estamos de acordo, sim ou não? Hemos aprendido e assim vamos fazer, ok? Pero claro, quando nos den permiso já, todas as sillas regressarão a seus lugares, estaremos com lleno outra vez. Pero mientras, assim vamos estar, vamos caminhando de semáforo em semáforo, porque é a lei. E cumplimos a lei, somos cristianos e damos o exemplo. De hecho, hoje hablaremos da lei. Eu sei que em Graça e Paz há abogados, abogadas, e estamos de acordo de que todo o sistema de direito del mundo tuvo su origen en Roma. De ahí viene. Y la frase que define el derecho romano es dura lex, sed lex. Significa, la ley es dura, pero es ley. Aunque no nos guste, pero es ley, se va a cumplir. El tema de hoy es conociendo los absolutos de Dios. Te voy a repetir. Conociendo los absolutos de Dios. La otra palabra para absoluto es ley. Ley. Saque tu Bíblia e mientras eu te guio nessa introdução. Todo, sin excepção todo, en la conducta de un cristiano debe estar relacionado con la verdad de Dios. Todo. No hay margen de error ahí. Cuando eres exhortado, hermano, hermana, y los que nos ven también por allá, cuando eres exhortado, cuando se te pide que hagas algo, escute bem isso. Quando certo tipo de conduta é demandada de ti, de mim, de nós outros, todo isso deve basar-se na verdade de Deus. De lo contrário, não há autoridade detrás de la exhortação. Porque hacemos o que hacemos, porque servimos ao Senhor. Aqui em Graça e Paz, com já os 26 ministérios que temos, nadie em Graça e Paz trabalha para o pastor. Aqui todos servimos a Deus. Estamos de acordo, sim ou não? Por isso, quando alguém te exhorta que haga algo, tem que estar basado aqui, mira, na verdade de Deus, na palavra de Deus, senão para quê? Pero vivimos em uma sociedade onde há rechazo por los absolutos. E como consequência, a conduta é extremadamente relativa. ¿Sabe por quê? Donde não há absoluto, entra a relatividade. Significa, para ti é pecado, para mim não. E aí empieza a debacle, e aí empieza a tragédia. Não só em México, sino em todo o mundo, porque não há uma aceitação de lo que é absoluto. Te dou um exemplo. É quando tu predicas e dizes, há um solo caminho ao cielo, e seu nome é Jesucristo. Te rechazam. Dizem, não, porque estão tentando encontrar um atajo ao cielo. Não lo há. E nessa búsqueda se perdem, porque rechazam o absoluto de Deus, que é Jesucristo. Uma sociedade que rechaza absolutos vive de maneira relativa. Lo que para ti é pecado, para mim não, e ao revés. E aí se forma o caos. Desde o ponto de vista cristiano, toda conduta está relacionada com a verdade revelada de Deus em sua palavra. Toda conduta que é positiva, buena, outra vez está relacionada com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Deve haver absolutos, escute isso, é necessário que haja absolutos para que possa haver alguma demanda nessa ação. Se não é absoluto, a pessoa se perde, não sabe o que fazer. Eu dou um exemplo mais claro.
Supongamos que vas con tu carro en un tramo donde el límite máximo es 80 kilómetros y tú vas a 285 kilómetros por hora. Pues que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Acuérdate que cuando pasamos de los 100, tu ángel baja del carro. Ve tú solito. Yo no me meto. Vas a 285, el máximo es 80 y ve una patrulla y te detiene y reclamas. ¿Por qué reclamas? Había un absoluto, 80. Rebasaste, entonces va a haber cierto grado de punición, de castigo. Porque cada vez que rebasamos un absoluto establecido, tarde que temprano el castigo vendrá. Por esa razón, no jueguen con la Biblia. Aquí están los absolutos de Dios. Alguien que rebasa eso no espera nada más y nada menos que castigo. Toda conducta aceptable en nuestra sociedad está basada en absolutos. Ya les comenté, otro término para absoluto es ley. Derecho romano otra vez. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es ley, ya sabe. Así tiene que ser. Si quitamos todos los absolutos, si no tuviéramos leyes, no habría manera de juzgar a nadie. No hay un límite, nadie sabe dónde está el límite, y no podríamos condenar a nadie. Por eso es necesario un absoluto, ley, guianza. No habría manera de implementar nada. La buena conducta ni siquiera puede ser definida como buena o mala, porque eliminamos la norma, eliminamos lo que es absoluto en nuestras vidas. ¿Sí me están escuchando, verdad? Por eso tengan cuidado cuando alguien te dice, no es pecado, ándale. Que tanto es tantito, es mucho. Es mucho. O somos o no somos, gracia y paz. O somos o no somos. Ahora, apliquemos todo isso al área espiritual, que es la que nos importa nessa manhã. Apliquemos isso al área espiritual. ¿Okay? La conducta de un cristiano depende de los absolutos divinos expresados por Cristo en su palabra. Deus estabelece princípios y nosotros nos conducimos en relación con estos principios. No es tu principio ni el mío, es el de Dios. Te doy un ejemplo más claro. Romanos capítulo 7, versículo 7. Te lo voy a leer. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es Pablo, el ilustre Pablo, diciendo, la ley me ayudó a colocar límites. Yo sé hasta dónde puedo ir. En otras palabras, voy a parafrasear lo que está ahí, en Romanos 7, 7. Pablo está diciendo eso. La única manera en la que puedo evaluar la moralidad de mis obras, de mis acciones, es encontrar algo absoluto, un límite. Encontrar una ley, encontrar un estándar en algún lugar, y entonces tengo la manera de evaluar mi propia conducta. ¿Alguna vez te ha pasado que estás leyendo la Biblia, un pasaje escrito hace 2, 3 mil años, lee y dice, wow, eso es para mí? ¿Has pasado por eso alguna vez? ¿Sí? Yo también, todos los días. Todos los días. No es posible que eso haya sido escrito por 47 autores diferentes en 4 continentes en un periodo de 1650 años y sigue vigente porque el autor sigue vivo y su nombre es Jesucristo. Sus normas no pasan, sus absolutos existen. Toda conducta espiritual, porque también hay abusos espirituales, ¿verdad? Toda conducta espiritual debe ser evaluada en base a absolutos establecidos en la palabra de Dios, no en la palabra mía, no en la palabra del pastor, en la palabra de Dios. Porque yo no me paro aquí a predicar mi Biblia, yo paro aquí a predicar la palabra de Dios, la misma que tienes en tus manos. Toda conduta espiritual debe ser evaluada en base a absolutos establecidos en la palabra de Dios, que es un libro de absolutos, es un libro de principios, es un libro de leyes,
por así decirlo, la ley. Y el primer objetivo de la vida cristiana es aprender, escuche eso, aprender estos absolutos, porque solo así sabremos cómo conducirnos por esa vida como cristianos que somos. Yo siempre he dicho en Gracia y Paz y te voy a repetir, escuche bien eso. Tú no puedes exigir que alguien que no es cristiano se comporte como cristiano. No lo es. Entonces, ¿sabe qué? Menos juicio y más amor. Hay que ir por ellos, por ellas. Y una vez que esas personas aprendan lo que está aquí, ahí sí podemos evaluar su comportamiento. Antes no. Por eso no exijas a un pagano que actúe como cristiano, siendo que todavía no lo es. ¿Cuál es tu trabajo y mi trabajo? Ir por ellos, presentarles a Jesucristo. Y ahí sí, una vez cristianos, todos nos vamos a evaluar bajo la norma, el estándar. Es la palabra de Dios. Quero que lean algo. A ver, cabina, lanza por favor. La única manera de tener que correcta es tener el conocimiento correcto. Ay, ¿por qué no leamos todos juntos? ¿Está bien? Va, 1, 2, 3, vamos. La única manera es tener. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Como pastores, hacemos una de dos cosas. O formamos a la gente o deformamos a la gente. No hay más. No hay más. O formamos a las personas o deformamos a las personas. Hay preguntas que tengo que hacer esta mañana. No me conteste, pregunta retórica, nada más escucha. ¿Cómo puedo saber qué hacer en mi matrimonio si no sé cuáles son los estándares aceptables? ¿Cómo sé qué hacer en mi trabajo si no sé lo que la Biblia habla de mi trabajo? ¿Cómo sé cómo adorar a Dios si no entiendo lo que Dios espera de mi adoración? ¿Cómo nacer de nuevo si no sé el camino para nacer de nuevo? ¿Cómo sé algo si no entiendo los patrones de Dios, los estándares de Dios y la ley de Dios? Todo eso en la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo más triste? Ahí viene lo más triste. Lo más triste es que la enorme mayoría de cristianos en México, en Brasil, en todo el mundo, ha tratado de vivir a un nivel moral muy elevado sin conocer lo que la Biblia dice al respecto. Por isso fracassam. Intento, pero não há uma base para esse intento. Sem entender realmente os absolutos, sem entender os princípios revelados em la Bíblia. Há cristianos que echam muitas ganas, intentam viver de maneira moral muito elevada, mas fracassam porque não há uma base bajo isso. Tu não podes construir um edifício começando por la azotea. Há que haver uma base. E a base é a palavra de Deus. Colossenses 1:9. Estamos entendendo. Todavía não chegamos ao meollo del assunto, pero vamos caminhando. Colossenses 1:9 diz assim: por lo cual, também nosotros, desde el día que lo oímos, não cessamos de orar por vosotros e de pedir que seáis llenos, escute isso, llenos de quê? Del conocimiento de su voluntad en toda sabedoria e inteligência espiritual. É o que Pablo orava por la igreja em Colosas. Pablo está dizendo que o motivo de sua oração por essa igreja allá em Grecia, cidade de Colosas, é que conozcan a Deus antes de intentar obedecer a Deus. Escute isso. Conozcan a Deus. Forma uma base, um estatuto, um absoluto para entonces intentar obedecer a Deus. Porque o conhecimento correto, miren isso, o conhecimento correto é a base, já vimos, de la conducta correcta. Esse é um princípio óbvio e é increíble que tanta gente não lo sepa. Intentam e fracassam e culpam a Deus. Não, é que não há uma base para esse intento. É um princípio óbvio, mas há gente que não sabe, a maioria não sabe isso. Curiosamente, em todas as cartas de Pablo, em todas, sem exceção, esse princípio está ilustrado.
Conozca los absolutos de Dios y entonces sí obedece a Dios. Porque el intento sin la base lleva al fracaso y entonces a la hipocresía. Y por eso tenemos a cristianos que toman, que fuman, que se drogan, adictos a la pornografía, porque han intentado sin haber preparado primero. Fracasan. Y lleva un montón de personas con ellos en sus fracasos. Lo primero, hay que haber una base de absolutos y después un llamado a la conducta correcta, con base en estos absolutos. Romanos 12 dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo es, sean racionales. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer y lo que no deben de hacer. Me llama la atención el sacrificio vivo que está ahí. Porque ningún sacrificio era vivo. El animalito sacrificado ya estaba muerto. Lo que Pablo habla aquí en Romanos es increíble. Sube tú al altar de sacrificios, tú por tus propios pies. No es que nadie te lleve. Si tú colocas un cordero para sacrificar, el cordero no es bobo. Va a sentir el calor y va a brincar de un lado a otro y va a escapar. Por eso es ilógico. Sacrificio vivo, sí. Lo que Pablo está diciendo aquí es, tú sabes dónde has fallado, sabes cuál es tu culpabilidad, entonces camina hasta el Calvario, tú solito. Camina hasta ahí. ¿Sabe por qué? Todos quieren estar en Sinaí, lugar donde Dios habla. Horeb, lugar donde Dios actúa. Pero entre donde estamos y el lugar donde Dios te habla, hay un lugar llamado Calvario, Gólgota, Cranión para los romanos, un lugar de muerte. No hay atajos hacia allá, tienes que pasar primero por el Calvario. Significa, tienes que morir ahí, para que puedas nacer ahí y escuchar a Dios un poco más adelante. No puede haber un atajo, no es que estoy aquí, pero no quiero pasar por sufrimiento, tristeza, desespero, heridas, fracasos. No, yo quiero directito al Horeb. Quero que Deus me hable. Deus te dice, no hijo, no hija. Primeiro, passa por el Calvário. Entrégate aí como sacrifício vivo. Tienes que morir a tu yo, a tu orgulho, a tu soberbia, para que Cristo viva em ti e em mim. ¿Estamos de acordo, sim ou não? Pablo dizia, já não vivo eu, sino Cristo vive em mim. E então caminar hacia Horeb. El proceso es este. El absoluto es este. O vives tú, o vive Cristo en ti. Los dos no pueden habitar en la misma esencia. O somos nosotros, o es Él. Ya saben la historia, ya les conté la historia varias veces de cuando se inauguró el segundo templo. La fiesta que se armó. Y de pronto, por 35 días, no pasó absolutamente nada. No sentía una presencia de Dios. El primer tiempo fue Zorobabel y el segundo. Después de 35 días, todos regresan a sus casas porque ya o sea, había mucha fiesta, mucha, diríamos en México, mucha pachanga, pero no, nada de Dios. Cada quien fue a su casa, tristes. Sacrificaron a miles de animales, pero no sentía absolutamente nada. El templo construido, hermoso, majestuoso. Todavía no había el templo como Herodes lo construyó. Era un templo pequeño. El Lebanon significa Casa Blanca. Si tú crees que Casa Blanca es invención de George Washington en 1779, estás equivocado. Casa Blanca era el nombre que se daba al templo en Jerusalén. Lebanon. La cosa es que todos se fueron a sus casas tristes porque hicieron tanta fiesta y no se sentía nada. Y entonces el último sacerdote cierra el templo, ¿no? Cerró, da la vuelta y va a bajar la montaña. Cuando va a bajar la montaña, ve que una nube se presenta desde allá y viene, las demás nubes
volando para allá y ese en sentido contrario. Era una nube negra. ¿Por qué negra? Bueno, porque Deus não copia modelos. Todas as nuvens são blancas, Ele pôs uma nuvem negra, se acabou. Ele é diferente, hermosamente diferente. Essa nuvem negra entra, passa sobre o sacerdote e entra ao pináculo do templo, a torre de 39 metros. E então o sacerdote entende, Jeová está em sua casa. Baja correndo, llama a los demás, todos regresan correndo, suben la montaña como pueden, porque Jehová está en su casa. Ahora sí empieza la fiesta, después de 35 días, pero ya no pudieron entrar, porque la puerta fue cerrada desde adentro. Es tremendo. Dice la palabra que intentaron entrar y no pudieron, por un mes no pudieron entrar. ¿Sabe qué significa eso? Muchas veces, para que Dios entre, el hombre tiene que salir. O és tu, ou és Cristo em ti. ¿Estamos aqui? O absoluto é este. Não é tu vontade em Ele, é sua vontade em ti. Esse é um absoluto. Romanos 12:1 habla disso. Sacrifício vivo, por tu própria vontade. A base da conduta do cristiano é o conhecimento da verdade de Deus. E essa é a razão de por qué enfatizo en Gracia y Paz siempre el hecho de que debemos conocer la Biblia, alimentarnos de la palabra de Dios. Y esta es la oración de Pablo en Colosenses capítulo 1. Y esta oración tiene dos partes en Colosenses 1. Curiosamente, del versículo 9 al 11 es la parte de la alabanza. Del versículo 12 al 14 es la parte de la petición. Alabanza y petición. Absolutos de Deus. Regresen a Colossenses 1:9. Quero mostrar-te outra coisa aí. Colossenses 1:9, uma vez mais. Por lo cual, também nós, desde o dia em que lo oímos, não cessamos de orar por vosotros e de pedir que seáis, aqui vem, llenos del conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. A palavra que usa Pablo aqui para ser lleno del conhecimento é a palavra epignosis. Em grego, epignosis significa conhecimento profundo, não superficial. A Bíblia não deve ser leída, deve ser alimentada. É tu alimento espiritual. Não é só ler, é entrar, é profundizar. Pelo contrário, não há crescimento. Conhecimento profundo, Pablo ora que tenham os de Colosas. Pero conhecimento profundo de quê? De la vontade de Deus, de obedecer a Deus e deixar de ofender a Deus. Porque aquele que não lo conoce lo ofende. Uma vez que lo conoce, a coisa cambia. A palavra menciona que o povo se perde por falta de quê? De conhecimento. Muito bem, por isso se perde. Não sabe dos absolutos. A pergunta é: queres actuar como cristiano, como cristiana? Eu creio que sim. Primeiro, há que conhecer. Depois vendrá a sabedoria e o entendimento. Mas primeiro é conhecimento. É a base. E que é sabedoria? Mira, para aqueles que buscam definições, que é sabedoria? É convertir toda a informação em tu vida prática. Isso é sabedoria. É convertir todo o que sabes em algo prático em tu vida. ¿De que sirve que conozcas tanto se isso não aterriza tu vida? ¿De que sirve? Para nada. Sabedoria é isso. É tomar todo o que sabes e convertir isso em algo prático em tu vida. Te darei alguns exemplos para aqueles que dizem: ¿en serio? Sí. Miren isso. 1 Tesalonicenses capítulo 2. A ver, igreja. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. A palavra diz assim: Tan grande é nosso afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros não só o evangelho de Deus, sino também nossas próprias vidas, porque habéis chegado a sernos muito, pero muito queridos. Pablo, outra vez. Pablo amava tanto a la gente a la que ministrava, que estava disposto a morir por elas. Esse é um princípio, é um absoluto. Quisiera entregar mi vida por ustedes, não só a palavra, pero mi vida por ustedes. Mateus 23, uma das afirmações mais tremendas de Cristo.
Mateo 23, versículos 37 y 38. Mire cómo empieza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesús había salido de Betania, de la casa de sus amigos. Estaba Lázaro, Marta y María. Y entre Betania o Betábara y Jerusalén hay una montaña. Es el camino, era el camino hace 2000 años. Cristo sale de Betania, sube la montaña y ve Jerusalén enfrente de él. Y habla eso que está ahí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os ha dejada como desierta. No estás pensando mucho, Cristo no tenía alas. El término aquí es la gallina que protege a sus hijitos. Es esto. Cristo menciona cuántas veces intenté jalarlos hacia mí para protegerlos y me rechazaron. ¿Cuántas veces? El precio por ese rechazo es que la ciudad estará desolada, estará desierta. Es Jesús lamentándose por Jerusalén. Tú que matas a los profetas. Históricamente, muitos profetas foram rechazados e mortos em Jerusalém. E com quanta frequência Deus quis reuni-los e protegê-los e não quiseram. E rechazaram. Tanto rechazaram que lo mataram clavado em uma cruz. ¿Por que lo hicieron? ¿Por que lo hicieron? Por falta de conhecimento. Se perderam. Qual foi o preço que Israel pagou por rechazar a Deus? La tierra está desolada hasta el día de hoy. No hay paz. No hay paz. ¿Cuál es el principio aquí, iglesia? Hablo de absolutos. ¿Cuál es el absoluto aquí? ¿Cuál es el principio que quiero mostrar esta mañana? Los corazones duros provienen de mentes olvidadizas. Mentes que olvidan que hay un Dios. Va de nuevo. Absoluto es este. Los corazones duros vienen de mentes olvidadizas. ¿Y cómo hago para que no se me olvide y para que mi corazón no se endurezca? Estudia la palabra de Dios, la base. Porque todo comienza con ese conocimiento medular, la Biblia. Conocer los principios, conocer los absolutos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en ese pasaje? Entonces, Pablo ora para que estemos completamente dominados por el conocimiento de la verdad de Dios, porque el conocimiento por sí solo controla la conducta del ser humano. El conocimiento de Dios frena el pecado en el hombre. Pero hay que conocer a Dios. Hay que predicar la palabra. Te doy otro ejemplo. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. 176 versículos. Justamente a la mitad de la palabra. A la mitad de la palabra. 176 versículos. Y todos los 176 versículos hablan de los absolutos de Dios, de los principios de Dios. Todo el Salmo 119 es una carta de conocimiento en aquel que es absoluto. Para dar una ilustración negativa de lo que estoy hablando, porque hay que ver el otro lado también. Para darles una ilustración negativa, tienen que saber que, según Levítico, deben saber eso. Levítico 10, los sacerdotes debían impartir el conocimiento de Dios. Debo repetir. Levítico 10 marca la pauta. Los sacerdotes fueron levantados y ungidos para hacer una sola cosa: impartir conocimiento de Dios, impartir los absolutos del Señor, y fallaron. O sea, aquel que tenía en sus manos el libro no lo leyó. Aquel que tenía en su corazón la tarea de enseñar a otros no lo hizo. Malaquías 2. No hay forma de decir eso de otra manera, tiene que ser así. Malaquías capítulo 2, versículos 7 y 8.
Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Y aquí hablan los sacerdotes. Y quiero mencionar eso. Aquí habla a todo aquele que tem uma posição de liderazgo em la palavra e não atua como o líder que Deus espera que uno seja. Significa aquele que agarra a palavra para preparar uma predicação, lê e diz: isso me conviene, isso não, a ver, isso sim me conviene. Basura del diablo. Porque um dia, vou repetir, um dia eu estarei delante de Deus rendindo contas de todos ustedes. E Cristo me vai dizer: Ângelo, predicaste todo o que eu te di? Sim, Senhor. Eu não quero parar-me aí e dizer: pois mais ou menos, Senhor. Não. E muitos, pero muitos, não encontrarão onde colocar a mirada quando Cristo les pergunte isso. ¿Predicaste todo o que te di para predicar? Não, porque o povo se perdeu. Escuche el versículo 8. Mas vosotros, los sacerdotes, los líderes religiosos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, como pueden ver, los sacerdotes tenían una función: abrir su boca y dejar que Dios hablara, pero no lo hicieron. Hablaram por eles mesmos. E hoje em dia sigue sucedendo. Todavia, tu que me estás vendo por internet, todavia isso sigue sucedendo. Pastores, pastoras, ministros, ministras, sacerdotes que se param num lugar e predicam lo de ellos, não lo de Deus. Então, claro, não há absolutos que seguir. E as pessoas se perdem. Igreja Graça e Paz, quando conoces la verdad de Dios y conoces los principios de Dios y cuando los conviertes en algo práctico en tu vida con la sabiduría que Dios te va a dar, el resultado es que tendrás 5 beneficios en tu vida. 5. Y los vamos a ver. Hay 5 beneficios por poner en práctica los principios absolutos de Dios en tu vida. Primer beneficio, número 1. Andarás como es digno del Señor. Por fin, a ver, cabina, por favor. Andarás como es digno del Señor. ¿Qué significa andar en la Biblia? Significa conducta diaria. No es que hoy seas cristiano y mañana no. Conducta diaria. Cuando estás dominado por el conocimiento, principios y aplicaciones espirituales, vivirás una vida digna de estar cara a cara con tu Señor. Pero hay que hacerlo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo otra vez. Hay muchas personas que quieren andar como es digno de Dios y quieren agradar al Señor, pero a menos que tengan el conocimiento como base, isso nunca sucederá. Por isso se resvalam e caem uma e outra e outra e outra vez. Querem ser o que não são. Benefício número 2 de aplicar a tu vida os absolutos de Deus, revelados em sua palavra. Número 2, llevarás fruto em toda buena obra. Outra coisa que resulta do conhecimento la verdad de Dios es ser fructífero, serás fructífero, darás fruto. Iglesia, ese es un concepto muy, muy hermoso. Los hijos de Dios en la Biblia son comparados como árboles productivos. Árboles productivos. Y la única manera en la que van a ver esa productividad en sus vidas es cuando el conocimiento esté en sus corazones. Y el fruto que está ausente en tu vida podría ser debido a eso. Aquí no hay conocimiento en tu corazón, no has aplicado lo que sabes de la palabra en tu vida diaria. Y por eso hay un hueco en tu corazón, aún siendo cristiano. Santiago 3 dice así, Santiago capítulo 3,
Versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios produce siempre frutos buenos. Lo que está relacionado de manera directa a la productividad en tu vida es el conocimiento que tengas tú de la verdad de Dios. ¿Y dónde está ese conocimiento? Va de nuevo por 10ª vez en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice aquí que llevarás frutos sin hipocresía. Hipocresía es obediencia sin amor. É quando os papás e mamás te dizem, quando eras niña, te diziam, saca a basura. E tu sacavas, pero não por amor, sino por medo. Porque te iam a pegar. Isso é hipocrisia. É obedecer por medo, pero obedecer sin amor. Vêm de Hipócrates, já sabem, a máscara que se usava no teatro grego. O hipócrita sempre usa máscaras. Pero ¿sabe qué? Por más máscaras que alguien use, cuando estás solo, es donde Dios te agarra. Y las máscaras caen, y ahí eres tú y Él. Y déjame decirte, iglesia, Cristo siempre va a ganar. Siempre. Mejor ríndete. Empieza a actuar bien, pero empieza a leer la palabra. No solo domingo, en Gracia y Paz. Lee en tu casa, en tu grupo pequeño. Quando aprendo a verdade de Deus, a isso vou, miren, quando aprendo a verdade de Deus, de verdade me volvo frutífero, há fruto. Então minha vida cambia. Então começo a actuar bem. Mire o processo. Primeiro o conhecimento de lo absoluto e depois actuo bem. Então começo a ver alabanza verdadeira em minha vida. Então começo a ver oração genuína em meu coração. Então começa a ser usado por Deus. Isso é ser frutífero. Pero a base é o conhecimento. A base é a palavra de Deus. Número 3. Terceiro benefício por entender os absolutos de Deus. Número 3. Vas a crescer. Como nunca antes. Vas a crescer. O que significa crescer? Madurar. Vas a madurar. Efésios 4 dice que el objetivo de un cristiano es llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Hasta allá tenemos que llegar. La meta del cristiano es llegar a la estatura completa de su Señor Jesucristo. El proceso, escuche, el proceso de ir desde donde estamos hacia donde Dios quiere que estemos se llama crecimiento. Ir de donde estoy hasta donde Ele quer que eu esté, se chama crescimento, madurez espiritual. A pergunta é: ¿qué te hace crecer? ¿Qué es lo que te hace crecer? El conocimiento de Dios, su verdad, su voluntad, sus principios es la clave para la madurez espiritual. No es un seminario de autoayuda, no es un libro de autoayuda, es la palabra en ti. Te hace madurar, nos hace madurar. Ahora, escute eso. Dice la palabra, desead como los niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. ¿Para qué? Para que crezcáis como niños, alimentando de la palabra del Señor. Otra vez, ¿qué te hace crecer? La palabra de Dios, la verdad de Dios. Ese es tu alimento, iglesia. No hay más, no hay otro. El crecimiento es un énfasis crítico en el Nuevo Testamento. Y vamos a crecer para ser como Jesucristo. Es la clave de todo crecimiento espiritual. Conocer a nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta mañana? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta mañana? Andar como es digno del Señor. Vivir a nivel de mi posición para que el Señor se agrade de mí. Escute bien eso. Ser fructífero para que otros sean bendecidos. Crecer para que seamos más como Cristo. Todos son resultados
de conocimiento, pero hay un beneficio más. Hay un beneficio más. Número 4, perdón. Serás fortalecido. Serás fortalecido. Hemos pasado por situaciones donde uno piensa, ya no puedo. ¿De dónde? La palabra dice que cuando soy débil, es cuando soy fuerte en Cristo. Colosenses 1. Entonces el punto 4 es, serás fortalecido. Colosenses 1, versículo 11. La primera parte dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Sabe lo más increíble aquí? Es que esta palabra fortalecido en griego está en presente participativo. Significa que es un proceso continuo. Significa cuanto más lees la palabra, más fortalecido serás. Es un proceso. ¿Están aquí, verdad? Es un proceso. No es leer a cada domingo. ¿Quieres fortaleza de Dios todos los días de tu vida? Sí, ¿verdad? Pues leer la palabra de Dios todos los días de tu vida. Fortalecidos. Es una expresión que es, vamos caminando sobre el fortalecimiento. Acción y reacción. Serás fortalecido. Y ahora sí, número 5. Quinto beneficio. Deus te dará la capacidad de soportar. Resiliencia. Se va a aguantar mientras otros no aguantan. Otra vez Colosenses 1, otra vez versículo 11, pero la segunda parte dice así: para toda paciencia y longanimidad. Significa perseverar, seguir, soportar. El conocimiento te da la capacidad de soportar, iglesia. Y algunos han soportado mucho, pero mucho. ¿Por qué soportas tanto? ¿Por qué aguantas tanto? El conocimiento de Dios hay en ti. Te fortalece todos los días. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que te ayuda a soportar lo que estás pasando? ¿El conocimiento de qué? De las promesas de Dios para ti en la Biblia. Es esto. ¿Por qué Pablo? Usemos Pablo como ejemplo, ¿ok? ¿Por qué Pablo pudo soportar todo lo que le hicieron? Le hicieron muchas cosas. Hay una lista enorme, ¿no? ¿Por qué Pablo pudo soportar todo eso? Porque Pablo conocía los propósitos y promesas de Dios. Otra vez el conocimiento. ¿Qué es lo que te fortalece? El conocimiento. ¿Qué es lo que te hace más resistente? El conocimiento de Dios. Sadraque, Mesaque y Abednego, los 3 amiguitos de Daniel. Al horno. Nabucodonosor dice: oye, ¿de veras van a entrar ahí? Sí, Señor. Entraremos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos librará. Y si no nos libra, nuestro Dios nos librará. Conocemos a nuestro Dios. Sabemos que nos librará. Ya saben la historia, no es la predicación de hoy, pero saben. El horno calentado 7 veces. Los que calentaron el horno murieron ahí adentro. Temprano, Nabucodonosor, que le encantaba a esos 3 jóvenes, se acerca al horno, ya sabe la historia. Oye, a ver, secretario, ven. Sí, señor. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos echamos ayer? ¿Cuántos fueron? 3, Señor. ¿Seguro? Sí, Señor. Pues yo veo un cuarto. Vestido con ropa resplandecente. Y los 4 caminan y se pasean dentro del fuego. Su nombre es Jesucristo. Si estás en un horno, Él se mete contigo y te dice: no perecerás. Hay promesa mía para ti, no perecerás. ¿Cuántos creen que no pereceremos? ¿Sabe por qué cree? Porque conoces la palabra de Dios y las promesas de Dios para ti. La razón de por qué Sadraque, Mesaque y Abednego podían soportar y decir todo eso es porque conocían a Dios. Es lo que necesitas, conocer a Dios íntimamente.
y soportarás todo lo que venga. La gran pregunta es, pastor, ¿cómo llego a tener ese nivel de vida? ¿Cómo llegas a ese tipo de vida? Siendo llenos del conocimiento de los absolutos de Dios. Haga en tu vida principios y aplícalos en tu propia vida. Y vas a crecer y serás feliz. Se ponen de pie, por favor, todos. ¿Qué gano con conocer los absolutos de Dios? Llevarás fruto en toda buena obra. Andarás como es digno del Señor. Crecerás como nunca en tu vida. Serás fortalecido en todo lo que venga sobre ti. Y Dios te dará la capacidad de soportar cualquier situación, porque conocerás las promesas que Él tiene para ti en su palabra. Yo te invito a que oremos. ¿Qué te parece si oremos? Los que se pueden hincar, date la vuelta y usa la silla, por favor, como tu altar. Los que no se pueden hincar, siéntate, toma su lugar, ponte cómodo, por favor. Pero todos cierren los ojos, todos oren, por favor. Aunque estés sentado, parado o hincado, es un momento único de intimidad tuya con tu Dios. Escribí algo y les quiero leer, pero haz tu oración. Padre, enséñanos cómo estudiar tu palabra. Enséñanos a estudiarlas para que de verdad podamos obtener lo más que podamos de tus escrituras, para que podamos escarbar en ellas, meternos en ellas y aprender tus absolutos, para que podamos saber cómo quieres que vivamos, para que podamos simplemente ser el tipo de persona que podamos experimentar ese andar digno, agradándote en todo, Padre, siendo llenos de toda buena obra y siendo fructíferos para ti. Señor Jesús, ayuda a mi hermana y a mí mismo a que podamos ser ese tipo de personas que tú habías diseñado de la eternidad para que fuésemos. Ayúdanos, Señor, y yo sé que tú ya lo estás haciendo. Sobre cada familia de gracia y paz, yo declaro, proclamo y profetizo bendición hasta que sobre y abunde. Que ese manto de gloria sea constante en la vida de cada familia de gracia y paz, Señor. En las misiones, en el campo, en los grupos pequeños de estudio bíblico de gracia y paz. En cualquier lugar donde tu palabra sea predicada, Señor, que ese manto pueda sentirse tangiblemente, Padre. El manto también viene basado en su conocimiento, en tu palabra. Enséñanos a ir más allá de lo que nosotros podemos pensar que podamos llegar, Señor. Eres un Dios de primera, pero eres un Dios de segundas oportunidades. Mi hermana y yo tuvimos una segunda oportunidad y la aprovechamos, Señor, para estar contigo. Gracias. Ahí en tu corazón dile gracias. Gracias, Señor. En todo y en todo, que tu nombre sea levantado. En el nombre de Jesús. Amén. Se ponen de pie, por favor. Yo espero que hayas hecho tu propia oración. Yo espero que hayas orado. Dê un aplauso a Cristo una vez que estés parado, ¿verdad? Él siempre es digno. Él es el absoluto de los absolutos. No hay más. No hay más. No hay más.